Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nadie puede dudar que la función del escritor es de poner el dedo en la llaga, de apretar donde le duele, sobre todo a la sociedad. Nuestro invitado de hoy, el escritor peruano Rafael Dumet, Premio Nacional de Literatura, sufrió las consecuencias no hace mucho y vio anulada la entrega de tan ansiado premio por su novela El camarada Jorge y el dragón. Rafael Dumet acaba de publicar la primera de 3 entregas, según tengo entendido, sobre este político tan controvertido que se llamó Eudosio Rabines. Eudosio Rabines fue quien le tomó la posta a José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista, y estos vaivenes políticos lo llevaron a defender ideas de la orilla opuesta, ¿no? De la izquierda a la derecha. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, diríamos algunos, ¿no? Rafael Dumet muchos lo recordamos por esta primera gran novela, El espía del Inca, ¿no? Y ahora nos entrega El camarada Jorge y el dragón. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, Jordi. Un placer volver a conversar contigo. Te damos de nuevo la bienvenida a Radio Francia Internacional. La historia de tu Premio Nacional de Literatura es más bien rocambolesca, ¿no? Es muy divertida. Digamos que honestamente no creo que haya sido algo personal. ¿A qué me refiero? Más o menos a fines de noviembre usualmente se anuncia al ganador del Premio Nacional de Literatura en diferentes categorías. Mi categoría es categoría novela. Y bueno, fue anunciado inclusive de manera un poco clandestina que yo había ganado el premio. Y lo que correspondía era que 2 semanas después se entregaría el premio correspondiente. Curiosamente, no había un anuncio oficial de ese día de entrega y se fue postergando el día y se fue postergando y se fue postergando y de pronto el ministerio no decía absolutamente nada del día de la entrega hasta que de manera extraoficial, por conductos no necesariamente sanctos, nos enteramos que había habido una censura directa por parte del Ministerio de Cultura, el ministro de Cultura, que no quería darme la posibilidad de expresar públicamente divergencias que yo había tenido con el gobierno. No quería, digamos, importunarse con la presidenta Dina Boluarte, con quien yo había manifestado explícitamente mi parecer, que no era nada original, que era, bueno, que esta señora sería, digamos, terminaría en la cárcel después de su mandato y que su gobierno tenía una entraña criminal. Simplemente eso, lo cual no era absolutamente nada original, pero bueno, causó esta represalia, que además era simplemente una más que ella había realizado con un montón de personas del mundo de la cultura, que en ese momento no viene al caso mencionar a larga lista, pero que digamos no era nada personal, este era digamos un modus operandi del gobierno. Nada que ver el hecho de que en la novela hables de Eudosio Rabines, un personaje importantísimo en la historia de Perú, ¿no? Cuéntanos, ¿quién fue Eudosio Rabines? Eudosio Rabines fue un personaje bastante, en primer lugar no es un personaje muy conocido en el Perú. Inclusive creo que este libro, este primer volumen de la saga que estoy escribiendo, sirve de alguna manera para volver a traer a la palestra a este personaje en nuestro escenario político y cultural en el Perú. Es un señor que nació en Cajamarca, que es digamos, una ciudad en los Andes del Perú, y que, digamos, merced a una definitiva calidad personal, yo creo que era un genio. Él, digamos, fue un aliado muy cercano a personajes muy prominentes de la política peruana, un señor que se llama Víctor Raúl Haya de la Torre, que es el fundador del APRA, y también, es decir, los dos juntos, al mismo nivel, construyeron las bases del APRA, y después el señor Rabines se distanció del señor Haya de la Torre y se acercó más bien a otro prominente político peruano que se llama José Carlos Mariátegui, quien le dio las riendas de su partido socialista. Cuando Mariátegui murió en 1930, le dio las riendas de su partido a Eudosio Rabines, quien, bueno, se convirtió en un alto comisario de la Internacional Comunista y comenzó, tuvo una historia muy rocambolesca y muy interesante, que digamos podríamos pasar toda la tarde contando, pero que yo podría resumir que, bueno, él estuvo prácticamente en todas, estuvo en el, digamos, en el vientre de la bestia, y luego inició un proceso de disidencia que terminó con él
digamos, defendiendo el capitalismo a ultranza, volviéndose un anticomunista y, digamos, convirtiéndose en un agente de la CIA. Me suena a un escritor que ha tenido el premio Nobel ahí en Perú, no tiene un recorrido muy diferente, ¿no? Es muy curioso. Bueno, debo confesarte que en el caso muy concreto de este señor Rabines, yo me tomé el trabajo inclusive de entrevistar a su único biógrafo, un señor que se llama Federico Prieto, y cuando lo entrevisté y conversaba con él, él me dijo, señor Dumet, hay otra persona que vino antes que usted para justamente tratar de entrevistar y saber más de este señor. Yo le pregunté cómo se llamaba y me respondió, se llama Mario Vargas Llosa, que por alguna razón él no escribió nunca esa novela. Y bueno, yo sospecho porque es un personaje bastante difícil en la medida en que tiene muchas aristas, muchas complejidades, es un hombre complejo, difícil, nada simpático, lo cual sospecho contribuyó a que, digamos, no haya sido conocido, por ejemplo, en la historia del Perú ni en la historia latinoamericana como lo habría merecido. Rafael, no hubo ceremonia de entrega del premio, pero No. sí se realizó un encuentro alternativo con todos los ganadores del Premio Nacional de Literatura. Sí, Fue debo confesarte que importante, yo, ¿no? por ejemplo, en ese caso, digamos que la ceremonia se canceló por mi culpa. Y yo sentí honestamente que yo tenía que hacer una especie de desagravio, puesto que yo no solamente, no era la única persona que se había visto afectada, también se había visto el afectado, la persona que había ganado en la categoría de no ficción, la persona que había ganado, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura digamos, en lenguas originarias, y también aquellas personas que habían ganado menciones, ¿no? Entonces, todos ellos se habían quedado, digamos, con los trapos hechos. Entonces me pareció de lo más natural tratar de crear un espacio alternativo en el cual nosotros, además, no simplemente recibiéramos una medalla, sino además habláramos de los libros que habían ganado los premios, digamos, digamos que darle una llave de ayuda cultural a esta agresión totalitaria del gobierno, ¿no? ¿Por qué crees que ciertos poderes autocráticos quieren acabar con la cultura? Quizás porque les da miedo la cultura. Yo no lo sé. Creo que simplemente hay gente, yo honestamente pienso que es absoluta inseguridad. Una persona, una autoridad que tiene seguridad sobre sí misma no tiene ningún problema en recibir crítica. Pero es sospechoso que aquellas personas, y en este momento hay muchas personas que tienen mucho poder y son muy inseguras, que son absolutamente incapaces de poder recibir la más mínima crítica, y supuestamente eso lo disfrazan con una gran, o sea, con una gran prepotencia que realmente esconde su profunda debilidad. Terrible, ¿no? Porque creo que una persona fuerte es una persona capaz de escuchar, digamos, opiniones contrarias a su posición, ¿no? Por supuesto. La última vez que estuviste con nosotros presentabas El espía del Inca y nos contaste que fue rechazada por innumerables editoriales antes Sí. de que se convirtiera en long seller, como tú me decías. Mejor que Sí. un best seller, es un long seller. Sí, sí, sí. Bueno, yo una vez más no lo tomo personal, no considero que haya sido algo personal, creo que simplemente, por razones que los sociólogos alguna vez investigarán, es un libro como El espía del Inca, que es una novela realmente que narra de manera muy profunda el relato fundacional de nuestra conquista, ¿no? La derrota del Inca Atahualpa a manos de los conquistadores, y recrea ese momento, sobre todo presentando las voces indígenas, es una novela polifónica. Es sospechoso que esa novela haya tardado 8 años en publicarse, donde prácticamente todas las puertas editoriales, que son más de 30, dijeron que no a esa novela. Yo entiendo que, por ejemplo, eso ya ha ocurrido con, digamos, editoriales extranjeras, pero por una parte me causa mucho dolor y por otra parte me causa mucha consternación que en mi propio país esto también haya ocurrido. Quizás Y la dimensión del libro también puede ser. bueno, tiene casi 1000 páginas, pero debo confesarte que yo no he tenido problemas con los lectores para este libro. De hecho, como tú mismo has señalado, ha sido un bestseller durante 3, casi 4 años seguidos y sigue vendiendo muy bien hasta el día de hoy. Rafael, has venido a París para presentar tu libro de ensayos Incas, espías y astronautas. Ujú. Es cierto que lo escribes como reacción a civilizaciones, un libro de un francés llamado Laurent Binet, una especie de ucronía en la que el emperador inca Atahualpa atraviesa el Atlántico y invade España. Claro.
Bueno, el libro en general es una colección de prosas y ensayos de no ficción escritos en realidad sin ánimo de publicación. Es curioso porque yo escribo no ficción un poco para entender lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando con respecto a algún tema, algún personaje, a un evento que por alguna razón me está tocando profundamente. En el caso concreto del ensayo que estás mencionando, es un ensayo contra Civilizaciones de Laurent Binet, que es, para las personas que no conocen, es una novela que se quiere una ucronía en la cual se imagina un escenario en que Atahualpa conquista España. Y bueno, supuestamente es un ensayo que se quiere bien pensante, que se quiere, digamos, políticamente correcto, pero que en mi muy modesta opinión esconde pues una mentalidad neocolonial, porque básicamente atribuye a Atahualpa una mentalidad europea y no opera como Atahualpa, que es decir, un indígena proveniente de los incas. En mi mi pequeño contrafáctico que yo propongo algo que considero mucho más acorde con la mentalidad inca, que es lo que posiblemente un Atahualpa habría podido pensar, que es la posibilidad de llegar y conquistar Australia. Es cierto que está constatada la presencia de incas en la isla de Pascua, por Sí, ejemplo. contrastada. Inclusive te puedo decir que, por ejemplo, hay una serie de construcciones que se llaman Aubinapu, que los arqueólogos han, digamos, dicen, y eso como no lo digo yo, la gente lo puede hacer, consultar en Google, Aubinapu, corresponde al estilo monumental incaico del siglo XV, de los incas, más o menos 1450 al 1475. Quizás los moaris también son, los moais Sí, sí, quizás sí, sí. son de No, los origen. moais creo que no. No, Corresponden, esto no, digamos, quién sabe. Aubinapu corresponde a un estilo completamente diferente. Los moais pertenecen a otro Otro grupo pasado. étnico, ¿no? Cuéntanos, ¿qué conecta a los incas, a los espías y a los astronautas en tu libro de ensayos? El hecho de que yo esté interesado en ellos, nada más. Honestamente creo que, como te dije, yo solamente escribir no ficción para mí es una manera de contarme cosas a mí mismo para poder entenderlas. Y ocurre que yo tengo un interés sostenido y profundo por los incas, por los espías. Por los espías yo no entiendo todavía por qué esto de que la gente que se esconde y que para cumplir algún rol a veces es fundamental para cambiar la historia de un país o no. En el caso de los astronautas también, es decir, yo estoy obsesionado no solamente con las historias, o sea, con gente del pasado, sino con gente eventual del futuro, pero no a la manera de algunos escritores de ciencia ficción. Es decir, a mí no me interesan realmente los monstruos, no me interesan realmente digamos, los aliens, no me interesan realmente los jueguitos con el tiempo. A mí me interesa, por ejemplo, imaginar gente como nosotros confrontados con los dilemas del futuro, ¿no? Y eventualmente con una eventual migración a un planeta exterior. ¿Hay algún espía que te haya marcado tanto como para escribir un artículo, un ensayo? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, a ver, no sé si es hay muchos espías que yo me ha marcado, pero hay un escritor que trabajó para la Internacional Comunista que yo no sé si calificaría realmente para espía, pero que me ha marcado profundamente, que es una especie de maître à penser, maître à écrire y maître à agir. Él se llama Victor Serge, que es un escritor belga de padres rusos, que me parece que es un gran secreto de la literatura europea, justamente que narra, gracias a él podemos entrar en el vientre de la bestia de la Revolución Soviética, y sobre todo de lo que ocurrió con las purgas en la década de los 30, pero además es gracioso porque él, siendo un gran crítico del estalinismo, jamás realmente realizó este proceso de disidencia absoluto que realizaron otros autores como Arthur Koestler, por ejemplo, y más bien él nunca renunció a llamarse a sí mismo un revolucionario, ¿no?
Eso me recuerda a un catalán, Ramón Mercader, Claro, que exactamente. acabó matando a Trotsky en México, ¿no? Exactamente, que justamente hay una novela que ha recreado este hecho muy famosa con justicia que se llama El hombre que llamaba a los perros, que amaba a los perros de Leonardo Padura, ¿no? Por supuesto. Un astronauta. ¿Qué tipo de astronauta te fascina? A mí me fascinan aquellos astronautas que, por ejemplo, que son gente común y corriente, que digamos han sido entrenados para poder lidiar con problemas concretos del espacio y son ingenieros, ¿no? En este momento estoy pensando muy concretamente en un astronauta que se llama el coronel Harfield, que inclusive, fíjate, él compuso, él es además de un extraordinario ingeniero espacial, es músico, y él inclusive la gente puede buscar en YouTube inclusive una hermosa versión de la canción, esta canción de David Bowie que transcurre en el espacio, que él hizo su propia versión desde un cohete espacial. Es una maravilla, es una belleza de video, ¿no? Fascinante. Esta tarde, este jueves, presentas tu libro Incas, espías y astronautas en la Vache Bleue, Sí. la Vaca Azul, una asociación de artistas aquí en París. Es importante presentar tus libros fuera de Perú. Sí, bueno, por una parte para mí es bueno que el dialogar no solamente con lectores locales, lo cual no desprecio en absoluto, por el contrario, estoy muy contento de tener la recepción que estoy teniendo en mi propio país, en Latinoamérica, pero creo que es importante también, digamos, entrar en contacto y yo mismo ver, confrontarme con la manera en que yo soy leído, por ejemplo, en el continente europeo, o en Francia, en España, en otros países, ¿no? Y también, bueno, por ejemplo, mañana también voy a tener un diálogo, voy a hacer una presentación de lo que se llama la arqueología lingüística del espía del Inca. He sido invitado por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle para hacer una presentación justamente en el local de la Sorbonne Nouvelle, el nuevo local, ¿no? Y también esto va a ser a las 5:30 de la tarde, mañana. Fantástico. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves, de momento, en la Vache Bleue, una asociación en el norte de París, para la presentación del escritor peruano Rafael Dumet de su libro de ensayos Incas, espías y astronautas. Acto que va a ser presentado por Efraín Rodríguez, antiguo y querido colega aquí en las tareas informativas de Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Steven Hesley y a Alexandra Calleja, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Cajamarca seguramente, Claro. gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, que emite desde Montevideo, por cierto, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Yo te agradezco mucho por el placer de conversar contigo. Lástima que haya sido tan corto, ¿no? Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.